Que el Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Muchas gracias al grupo de alabanza también por lo que ha compartido, lo que ha preparado y compartido con nosotros en estos días. Y bien, hoy día iniciamos entonces esta serie de Semana Santa y justamente el título de hoy día es El mayor influencer de todos. Y probablemente, espero, para no sentirme que yo fui la única, alguno dirá, ¿un influqué? Y bueno, yo tampoco sabía mucho de esto, pero tengo una hija adolescente, así que ella me enseña. Entonces, ¿y qué es esto, un influencer? Entonces me dice, mamá, por favor. Un influencer es una persona que tiene credibilidad sobre ciertos temas y a la cual la gente lo sigue. Entonces yo dije, ¿cómo eso que lo sigue va para un lugar y el otro lo sigue? Mamá, por favor. Entonces, no, pues tú lo sigues en Instagram, porque ya en realidad esta nueva generación ya no tiene Facebook, aviso, por si acaso. ¿Usted se cree muy cool por tener todavía Facebook? No, ya no. Usted tiene que tener Instagram, Snapchat, y se me olvidaron los otros que había que tener, pero esos por lo menos tienen que estar. Y entonces, bueno, yo dije, me voy a instruir un poco acerca de estos influencers, porque digo, ¿qué influencer me influencia a mí? Y entonces me metí a un sitio que era más o menos renombrado, que era la revista Times. Yo dije, bueno, estos algo saben, ¿no? Entonces busqué un poco y ellos sacaron justamente el año pasado, así que ya probablemente está obsoleto, una revista que hablaba de los 25 influencers más grandes de este tiempo. Y justamente tomé esta fotografía que ellos tienen ahí porque es muy interesante. Estos personajes son influencers y yo no tenía idea quiénes eran, entonces me sentí muy desconectada del mundo. Y bueno, yo quiero que ustedes sepan, entonces así ustedes pueden llegar a su casa y comentarle a la gente, sí, mira, yo sé de este influencer. Y entonces tenemos a esta chica de aquí, ella se llama Naomi Watanabe y ella es japonesa. Entonces ella empezó, creo que es como comediante y empezó también a sacar el rostro típico de la mujer japonesa, muy sometida, muy tranquilita, ¿no? Y entonces tiró una línea de ropa y la está rompiendo realmente en las redes sociales, la gente la llama, quiere que vaya a sus programas. Esta chica Naomi Watanabe que tiene 30 años. Al ladito está este joven que se llama Scott Rogowski, que es algo así como el Julián Effelbein del Pasapalabra, pero en Estados Unidos, ¿ya? Él tiene un programa así como de concurso y también la mata porque es muy gracioso, es un comediante. Aquí al ladito está Kayla Knight, creo que se pronuncia así, usted me puede corregir, en realidad no me interesa, pero en este caso. Ella hace fitness, entonces le enseña a la gente cómo cuidar su cuerpo, cómo estar en forma, y entonces además sacó líneas de ropa, todas esas cosas. Aquí, esta sí la conocía, yo en realidad sí la conocía. Esta es Rihanna, yo la conocía como cantante, pero supe que es una influencer porque ella pone algo y la gente ¡buah! Alucina con lo que ella postea o publica en Twitter o en Instagram. Todo. Estos acá, este y este, son hermanos y se llaman Logan y Jake Paul. Son unos youtubers muy famosos por cosas muy tránsfugas. Si a usted le interesa, no, en realidad no lo busque, no pierda el tiempo. Pero son también muy famosos. Acá al ladito está ella que se llama, hay algunos que la conocen, Lil Miquela, que es algo así como un avatar, una cosa así, y es también, tiene que ver con la moda, así, la rompe en las redes sociales. Y acá al ladito está Kanye West, que creo que es un rapero, perdón por los que lo siguen, y está emparentado con las Kardashian. Las Kardashian, esas las deben haber escuchado alguna vez, ¿ya?
Yo no tengo idea de mucho de las Kardashian, pero sé que ella y la... debía haber anotado el nombre. La Kylie Jenner, que es la menor de las Kardashian, es la que más seguidores tiene en Instagram cuando publicó la foto de su bebé. Entonces, después de haber hecho toda esta búsqueda, yo dije, ¿ya? Y entonces recurrí a mi fuente de conocimiento de los influencers. Hija mía, explícame qué hace que estas personas sean influencers. Bueno, mamá, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, sacan una línea de maquillaje o dicen, miren, esta empresa me regaló esto, y la gente va y dice, yo quiero tener lo mismo que las Kardashian, y van y lo compran. O dice, esta Kylie Jenner dijo, ay, me carga Snapchat. Y entonces Snapchat bajó como en 1.500.000 usuarios de un día para otro, producto de lo que dijo esa mujer. Y yo decía, hija mía, no puede ser que en estos tiempos estos sean los influencers de nuestra juventud. ¿Y él qué hace? No, él es modelo. Ya, en una agencia. No, él se toma fotos y las sube a su Instagram y entonces por eso es modelo. No puedo creer que estos sean o tengan este nombre de influencers, cuando yo conozco al mayor influencer de todos los tiempos, que es Jesucristo. No tiene comparación. No tiene comparación. No puedo creer que nuestra sociedad esté siendo influida por esta gente. Pero así es, así estamos en este mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y fíjense, todas las investigaciones que hablan de la psicología social, dice que es importante aquí, es cuando se comparten ideas, ¿no? Se comparten historias que pueden ser cautivadoras, que pueden ser emocionalmente inspiradoras, que nos traen a la mente la idea de la compasión por un lado, pero también nos pueden traer a la mente la ira por una causa justificada, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que estuve averiguando acerca de estos influencers, yo las encuentro en Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene el poder para influir en nuestras vidas. Y más que influir, en realidad, cambiar nuestras vidas. Entonces yo quiero trabajar con ustedes hoy día 3 hitos en esta historia. Porque después seguí buscando, ¿no? Y traté de ver cuál era la influencia que Jesús, solo Jesús, ni siquiera el cristianismo, Jesús había tenido en la historia, y estaríamos aquí mucho rato. Así que sé que ustedes quieren ir a celebrar después la Maratón de Santiago, así que vamos a entrar en materia. Y para eso quiero invitarlos justamente a que ustedes puedan tomar su hojita, donde tienen un texto de la Biblia que es maravilloso, que es el capítulo 1 de Hechos, la primera parte de este capítulo. Se las voy a leer. Este es Lucas escribiendo, ¿no? Lucas dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con pruebas muy convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como lo dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó,
Voy en el versículo 7 por si acaso. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero, y ojo con este versículo 8 que es el más poderoso que hay aquí, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Qué maravilloso este primer capítulo, de hecho, lo estudiamos hace unas semanas con el grupo de Biblia y Café, porque estamos justamente estudiando todo el libro de Hechos, y tenemos esta historia, ¿no? Parte aquí Lucas, el que había escrito el primer libro, que es el Evangelio de Lucas, y entonces empieza a escribir este segundo texto. Esto era como, así como la saga, ¿no? Le fue tan bien a Lucas con el Evangelio, que dijo, hay que escribir la segunda parte, que es los Hechos de los Apóstoles, aunque algunos dicen que es los Hechos del Espíritu Santo. Y entonces Lucas le escribe a este Teófilo, que no sabemos si es una persona real o se refiere de una manera más poética a todos los que amamos a Dios, porque eso es lo que significa el nombre. Y dice que te relaté en mi primer libro todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y ahora eso nos da a entender que lo que va a seguir relatando es lo que Jesús sigue haciendo. Esto lo hizo mientras estaba aquí en la tierra, en mi primer libro, en el Evangelio, y en este segundo libro relato lo que Jesús sigue haciendo después que Él ha ascendido al cielo. Y fíjense, luego de darles estas instrucciones a los discípulos, me encanta ese momento en que nos dice que este pasaje que estuvo 40 días con ellos. Y dice que mientras comían, entonces me imagino ahí Jesús comiendo pescadito probablemente, y eso me da cierta certeza de que no era un fantasma, porque no se me imagino un fantasma comiendo pescado. Pienso en Jesús ahí de carne y hueso, con las marcas en sus manos, en su costado, y comiendo con estos discípulos. Y vamos a entrar a un momento aquí medio de tensión. No lo dice el texto, porque ya lo había contado Lucas antes. Son los mismos discípulos que lo traicionaron antes. Son los mismos discípulos que lo negaron. Los mismos discípulos que se escondieron. Los mismos discípulos que a la hora de los que hubo desaparecieron. Con ellos mismos vuelve a reunirse y vuelve a trabajar y les da una segunda oportunidad, por así decirlo. Esto es increíble, es como buscar a tus unfollowers, ¿no? Los que han dejado de seguirte para que te vuelvan a seguir. Y veo en esto la gracia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros mismos, bueno, y hacia ellos en particular. Y entonces ahí empieza a hablarles nuevamente del reino de Dios. Y yo me imagino a estos discípulos un poco también como los que iban camino de Emaús, que iban muy tristes porque Jesús había muerto y ya parece que nada iba a solucionarse, cuando de repente aparece Jesús y les empieza a explicar las Escrituras. Y desde Moisés hasta los profetas, Jesús explica todo lo que tenía que suceder, entre ellos la muerte del Mesías, pero también su resurrección. Y yo quizás les estoy spoileando la Semana Santa aquí, lo siento, Ale, por adelantarme con lo que va a pasar, pero sí, Jesús resucita, ¿no? Está ahí, está con los discípulos. Entonces, están ahí tristes y de repente Jesús viene y les explica
todo. Y me imagino que en esos 40 días Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles y diciendo, ¿recuerdan cuando les dije que el Mesías tenía que padecer y que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar? Y me imagino que recién ahí los discípulos decían, ¡ah! A eso te referías. Porque así somos nosotros, es como después de la batalla somos todos generales. Entonces, eso era lo que querías decir. Bueno, Jesús les dice, ustedes quédense aquí en Jerusalén. Y les da una orden, esperen a que el Espíritu Santo venga. Juan los bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. Testigos. ¿Dónde? Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, los gentiles, todo el revoltijo que tenía, y hasta Chile, pues. ¿Cuál es el último rincón del mundo? Los últimos confines. Hasta acá iba a llegar el Evangelio. Imagínense, somos parte de esa promesa. Pienso al Señor Jesús pensando, ¿y Chile? Perdón, no, ustedes no saben que existe Chile, pero va hasta allá, hasta lo último de la tierra. Y eso es tremendo porque esa situación justamente es la que estamos vivenciando hoy día. Cuando Jesús en ese momento asciende al cielo, vuelve a su Padre y sigue haciendo las mismas cosas, pero ahora desde el cielo tienen que bajar 2 ángeles, porque yo me imagino aquí, ¿no? Jesús ascendiendo y todos estos, entre comillas, hombres, pero en realidad habían también mujeres dentro de ese grupo, mirando hacia arriba así como... Y entonces me imagino que por eso tuvieron que bajar estos 2 hombres vestidos de blanco y decirle, cierre la boca, mijito. ¿Ya? ¿Qué hacen mirando al cielo, boquiabiertos? ¿No? Este mismo Jesús que ustedes lo han visto ascender va a volver de la misma manera. Y entonces pasa algo extraordinario que en los capítulos más adelante de Hechos vamos a descubrir que estos 120 que estaban ahí reunidos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y ya de esos 120 que deja Jesús, empieza a avanzar exponencialmente este número. 120 a 5.000, después 5.000 más, y después empieza a crecer, y después se dispersa la iglesia, y a la fecha somos miles de millones de cristianos que existen hoy. ¿Se da cuenta? Usted es parte de esos miles de millones de cristianos que partieron de este Jesús, que estuvo 3 años aquí en la tierra. Fíjense que si sumamos las enseñanzas de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que a mí me gustan mucho, las disfruto mucho, ellos suman en total 130 años de enseñanza. 40 Sócrates, 30 Platón, 40 Aristóteles, 130 años. Y sus enseñanzas en la filosofía están presentes en muchas cosas, aún hoy. Pero no tenemos ningún seguidor de la manera que seguimos a Jesús. La dinámica ahí de esos 3 años con la proporción de lo que sucedió después es claramente debido a la presencia de su Espíritu Santo, que nos da poder para ser testigos de Él donde quiera que estemos. Así que imagínense, cualquiera se querría este influencer para su negocio, pero lo tenemos nosotros para recibir salvación. Y entonces este movimiento que aún no se extingue, también quiero destacar 2 cosas hoy día, o 2 puntos, que es la reivindicación hacia los oprimidos y hacia los vejados. Fíjense, Jesús, cuando viene aquí a la tierra en esos escasos 3 años, ni una carrera universitaria sale en 3 años hoy día. Jesús viene a los enfermos
Y hoy día orábamos hace un momento por los que estaban enfermos. Y hoy día sí hay dificultades, bueno, las enfermedades mismas son difíciles de enfrentar, pero en aquel tiempo la enfermedad era una causa de segregación social. Si tú estabas enfermo, no servías para trabajar, así que era simplemente una carga, tenías que vivir de la limosna de la gente. Peor aún si te llegabas a enfermar de lepra. Y fíjense, para la fecha en que Jesús estuvo aquí en la tierra, la lepra no era solamente la enfermedad misma, sino que cualquier tipo de mancha, de psoriasis, de cualquier cosa que tuvieras extraño en tu piel, era considerado lepra y se te obligaba, una varicela incluso podría ser, se te obligaba a segregarte, a salir para que no contagiaras a nadie. Imagínense, además de estar enfermo, además de sentirte mal, nadie quiere estar contigo. Eres impuro. Algo debes haber hecho para estar enfermo. Eso se escucha hasta hoy día, ¿no? Sin embargo, viene Jesús. ¿Y qué hace con los enfermos? Sana. Pero fíjense, antes de eso, los toca. Y yo creo que para aquellos leprosos que sanó Jesús, la primera sanidad viene justamente de haber tocado su cuerpo. Quizá alguno de ustedes detesta los abrazos que hacemos aquí domingo a domingo y dice, ¡ay, ya me van a tocar! Como ya, sí, o hace así como... cosa de no tocar mucho a la gente. Yo tengo una hija que es como lapa, si le encanta que yo la abrace, que la apapache, como dice eso. Y a mí de repente es como, ya, mucho. Pero piensa en estas personas que no habían recibido el toque de un ser humano por quizás años, décadas. Porque nadie quería transformarse en una persona impura. Nadie quería tocar y quedar en la misma situación. Y si me contagio, Y hace quizás unos 20 años, 25 años atrás, cuando aparece el SIDA, ese fue quizás una de las situaciones más fuertes que enfrentaron los enfermos de SIDA, porque no sabíamos si se contagiaba con el solo hecho de tocar a la gente. Entonces, cuando viene Jesús, hace esta cosa maravillosa antes de sanarlo. Y yo creo que quizá le hubiese dado lo mismo a la gente, pero los toca. Y ese toque es romper barreras. Y por eso me encanta Jesús, y por eso lo amo, y por eso le sirvo, porque Él rompe todas estas barreras que nosotros mismos hemos puesto. Fíjense que producto de eso, de esta enseñanza, que no es una enseñanza que Jesús le decía a sus discípulos, bueno, y ahora vamos a ir a sanar a un enfermo de lepra, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser tocarlo, ¿ya? No. Los discípulos simplemente vieron, y de hecho en algún momento yo le decía, no lo toque, no. Y Jesús iba y ponía la mano sobre él. Y al ver eso, fíjense que es el concilio de Nicea. Ya Jesús ha ascendido al cielo, ya la iglesia ha crecido, ha venido el concilio de Jerusalén, ya estamos en el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea se determina que si se va a construir una catedral para adorar a Dios, debe construirse inmediatamente un lugar donde recibir a los enfermos y los que están pasándola mal. Porque no es posible adorar a Dios, servir a Dios y no servir a para los que Él vino. Y entonces esta idea del hospital, olviden la idea de hospital que tenemos ahora actual, ¿no? Pero esa idea donde recibían a los enfermos nace justamente de los cristianos. Y por eso vienen esos nombres, ¿no? El buen samaritano, hospital, el buen pastor, y ya después se cambiaron los nombres, pero la idea inicial de esto viene de las iglesias, más que de las iglesias, de los cristianos que participaban y que creían en Jesucristo, porque estuvieron dispuestos a romper esa barrera. ¿Por qué?
porque lo vieron de su influencer, Jesucristo. Por otro lado, quiero mencionarle acerca de los niños. Fíjense que los niños, no había un programa para niños en aquel tiempo, no tenían valor en la práctica hasta ser adultos. Se les discriminaba por su género. Los niños hombres, los niñitos hombres y las niñitas mujeres. Los niñitos, los hombres, valían más que las niñas. Y perfectamente, si un padre tenía problemas económicos, podía vender a su hijo para salir de las deudas, venderlo como esclavo. Algunos lo pensaríamos, ¿no? Algunos padres. Pero Jesús hace algo completamente distinto. Primero, nuevamente, pone las manos sobre ellos y los bendice a estos niñitos. Y más aún, los pone como ejemplo dentro de un grupo de 12 hombres adultos con todas las de la ley. Dice, ¿ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Mírenlo a Él. Tienen que ser como Él. Si tú recibes a un niño, a mí me recibes. Ese es el lugar que Jesús está dando a los niños. Hoy día tenemos los derechos de los niños, ¿no es cierto? Los niños mandan a los papás, ya está todo al revés ya. Pero en ese tiempo los niños no eran valorados hasta que eran útiles para algo. Además, con tantas enfermedades, con tanto como se moría, entonces, ya, tengamos otro. Qué locura, sí. Hoy día lo pensamos así. Y entonces justamente el cristianismo, quien empieza a prohibir las prácticas, por ejemplo, de la esclavitud, empieza a crear orfanatos para atender a estos niños. Fíjense que son los cristianos los que crean esta figura de los padrinos. También para cuidar de los pequeños, para estar con los niños. Y hay un historiador de apellido Bake que él tiene un paper muy interesante que se llama, Cuando los niños se convirtieron en personas. El nacimiento de la infancia en el cristianismo primitivo. Es fabuloso ese paper. Pero es cuando los niños se convirtieron en personas. Antes eran simplemente cosas. Entonces piense en sus hijos, piense en sus nietos, sus sobrinos. Sí, a veces son bien, ay Señor, pero el momento en que se convierten en personas es cuando Jesús les da un estatus de persona. El mayor influencer de todos los tiempos. En la educación también. Los niños empiezan a ser educados cuando la gente reconoce que en ellos está la imagen de Dios. Y entonces empieza esta dinámica de la alfabetización a nivel universal. Las mismas universidades después creadas para estudiar en principio la Biblia y que después, porque buscaban amar a Dios con toda la mente, y eso también va ayudando en el desarrollo desde los más pequeños hasta hoy día, ¿no? La Universidad de San Felipe surge como un centro teológico acá en Chile para seguir después con otras áreas del conocimiento. Y, bueno, no sé si por esto Alejandro me dio en la prédica a mí, pero tengo que decirlo. Justamente en esta reivindicación de los oprimidos y de los vejados, no puedo dejar de hablar del lugar de las mujeres. El patriarcado. Tema difícil, ¿no? Estuvimos en Aromas hace unos días atrás hablando justamente de la diferencia entre hombres y mujeres y todo eso. Pero el patriarcado como tal es una figura greco-romana, donde estaba el pater familia, entonces la mujer, mientras era pequeña, estaba bajo el dominio del pater, del padre, y cuando estaba en edad de casarse, si se casaba, pasaba al dominio del esposo, y si no se casaba, quedaba bajo el dominio del pater, y el problema era cuando se moría el pater o se moría el esposo, y estas mujeres quedaban muchas de ellas en completa indefensión. Entonces, cuando Jesús
empieza a decir muchas cosas que es ahora que estamos leyendo la Biblia con esto que no hemos sido nosotros, aquí en Chile por lo menos, no ha sido la iglesia quien ha abierto este tema, sino que ha sido desde afuera que han abierto este tema. Pero nosotros vamos a la palabra y descubrimos a un Jesús que lo que está haciendo es exaltar justamente a los niños y a las mujeres. Recuerdo tiempo atrás que estábamos leyendo la Biblia con mi hija y me dice, una Biblia muy bonita que tiene muchas historias muy lindas, entonces me dice, mamá, pero aquí hay puras historias de hombres, qué fome, no hay ninguna historia de mujer. Y yo así como que me descoloqué en ese momento y digo, no hija, está la historia de Ruth, está la historia de Esther, pero claro, creo que esas eran las 2 o 3 historias de mujeres que traía esta Biblia para niños. Pero de repente digo, pero es que espérate, las mejores historias con mujeres están en los evangelios. Ahí está, porque ahí está Jesús. Y Jesús vino a dejarla grande porque le encantaba hacer esa pulga en la oreja ahí, ¿no? Con aquellos que ostentaban el poder y demostrarles que ellos no tenían control de nada y que Él era el Señor. Y fíjense, cuando Jesús empieza a hablar del divorcio, por ejemplo, en la Biblia, el divorcio en aquella época para las mujeres palestinas de habla hebrea era terrible. Porque por un lado el hombre podía darle carta de divorcio a la mujer desde porque se le quemó la cena hasta por la infidelidad. A mí me hubiesen dado carta de divorcio hace rato, en ese caso. Gracias a Dios no estamos en esa ley y mi marido tiene mucha gracia hacia mí. Pero esas eran las causales y tú podías encontrar mujeres solas, abandonadas por maridos que no consideraban a sus esposas de la mejor forma. Entonces cuando Jesús hace ver de que esto es por la dureza de vuestro corazón simplemente este divorcio, les está hablando justamente a los hombres. O por ejemplo cuando está la viuda de Naín y ves a esta mujer viuda que su único hijo ha muerto, la compasión lo mueve a él porque sabe que esa viuda va a quedar en un estado de indefensión. Y va y sana y tú puedes decir, bueno, amaba al muchacho, también al chico, pero sí, pero también amaba a esa viuda y no quería que ella quedara en ese estado de pobreza, de soledad. O hace un rato hablábamos de los enfermos. ¿Recuerdan esa mujer que tenía el flujo de sangre? O sea, enferma y mujer, qué peor. Y Jesús le parece bien sanarla y le parece bien reivindicarla frente a todos. ¿Se dan cuenta de esto? Las mujeres, cuando vamos a Lucas también en el capítulo 8, nos habla de que Jesús iba acompañado con mujeres y que con sus bienes lo mantenían. Era un mantenido Jesús, qué horror. Jesús no tenía problema en que esas mujeres ganaran más que él. Al contrario, disfrutaba estando con ellas. Sus amigas, Marta y María. Oye, María sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. ¿Are you kidding? ¿Me estás leseando? O sea, ¿por qué? Una mujer no podía escuchar a un rabino. Pero Jesús está ahí y le dice a su hermana Marta, ella eligió la mejor parte, estar aquí escuchándome. O Marta hablándole directamente de tú a Jesús. Son cosas que a veces nosotros hemos perdido, pero son instancias claras de ver cómo Jesús reivindicó el lugar de la mujer en esa sociedad. ¿Qué me dicen de la mujer samaritana? Jesús entrando en conversación con ella y transformándola con su Espíritu Santo en la primera evangelista que logra invitar al pueblo que la conocía para creer en Jesús. ¿Quieres otra más? Uno de los hechos
que hace una gran distinción en el relato de la resurrección, sobre todo para los estudiosos que vienen de fuera, que no son cristianos, es que si este relato de la resurrección lo hubiesen escrito hombres, lo hubiesen inventado hombres, mejor dicho, lo hubiesen inventado hombres, hubiesen puesto como testigos de la resurrección a hombres. Porque los hombres sí tenían valor, su testimonio, las mujeres no valían. Pero díganme ustedes, ¿quiénes son los primeros testigos de la resurrección? ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu Santo, que guía también a Lucas y a los evangelistas escribiendo estos relatos, no me cambie la historia. Póngale ahí, mujeres. Y fíjense, para los que están preocupados por este tema, ¿no? A veces de Pablo es un machista y cosas así. Pablo, justamente en Gálatas 3:28 dice: ahora no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hay un erudito norteamericano que dice que esta es que se llama Thomas Cahill, que dice que es la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Está declarando a todos iguales. Iban a una congregación donde habían hombres y mujeres, pero también habían esclavos y señores en la misma congregación. Y habían gentiles y habían judíos. Y todos están juntos ahí compartiendo. Eso era una locura. Si incluso hoy día nosotros mismos nos separamos de otra gente o no queremos compartir con nuestros empleados o con nuestros empleadores, o sentimos que ellos son muy pobres y ellos son muy ricos y nosotros siempre somos clase media, pero Jesús viene a romper todas las estructuras de la época. E incluso mi querido Pablo da este enunciado que habla de igualitarismo, una declaración de igualitarismo. Qué tremendo lo que Jesús vino a hacer al mundo. Y fíjense, entre medio, claro, estamos los seres humanos y nosotros corrompemos mucho de estas noticias. A mí me encanta esta iglesia, no solo porque mi esposo trabaja aquí, porque una de las cosas que yo vivencié como mujer fue justamente en las iglesias, fue justamente el hecho de ser discriminada solo por ser mujer. Y yo descubrí en esta comunidad de fe un espacio para poner al servicio los dones y talentos que Dios me ha dado. Y eso para mí es una muestra del reino de Dios actuando. Y es mi anhelo que muchas otras personas, tanto estoy hablando no solamente de las mujeres, sino que todo tipo de persona que sea oprimida y sea vejada en este momento, pueda encontrar en Jesucristo la redención de su vida. Y fíjense, pienso claramente, aunque cada vez espero que el problema vaya siendo menor, en los inmigrantes que estamos recibiendo. Y cualquier tipo de segregación o de discriminación que queramos hacer con ellos. Ojo, ¿qué haría Jesús en este caso? Pablo ya lo ha dicho, no hay nacionalidades acá. Y tenemos gente preciosa que, por ejemplo, está trabajando en el SEM acá, el Servicio Evangélico Migrante, porque está decidido a que, frente a una realidad que sí existe, de discriminación, de segregación, nosotros nos levantamos y decidimos hacer algo diferente. Ellos han sido influenciados por el mayor influencer de todos. Así que bien por la gente del SEM y bien por cada uno de ustedes que ha entendido esta dinámica. Bien, no voy a seguir con el tema de las mujeres, hay mucho más, pero no es la opción, el momento. Pero finalmente quiero hablar de este tercer punto, ¿no? La persona que quiere influir en tu vida.
nosotros realmente creemos que hay muchísimas cosas que han sido influenciadas por la presencia de Jesús en la tierra y que se proyecta hasta ahora. Pero para mí, como Carmen Castillo, la mayor influencia de Jesucristo es en mi vida personal, en que Él vino a salvarme y a darme un propósito para mi existencia. Mi salvación no es solamente que cuando llegue el fin del mundo me voy a salvar del infierno, sino que mi salvación significa que durante esta vida, cuando yo estoy aquí ahora en el presente, estoy siguiendo el camino que Dios me ha trazado. Y eso hace una diferencia en mi vida. Yo estudié hace muchos años atrás, el siglo pasado, estudié Derecho. Y había muchas expectativas de mi familia, mis amigos, mi iglesia en el sur, de que yo iba a ser una gran abogado, iba a ganar mucha plata y entonces iba a ayudar a distintas cosas y organizaciones y todo eso. Y entonces se presenta este tremendo influencer en mi vida nuevamente y me dice, te quiero presentar un producto. Y es un llamado que Jesús me hace. Fíjense, yo me dejé seducir por Jesucristo y decidí dejar todas las cosas en las que confiaba, en las que creía que era buena y que me iban a dar mucha estabilidad. Decidí dejarlo y seguir a este influencer. El Señor ha hecho cosas que ustedes ni se imaginan en mi vida. Pero hoy día me permite además estarles hablando a ustedes. Y esto para mí es un regalo. ¿Y saben por qué? Porque hoy día yo quiero decirte que Jesús vino a esta tierra porque quiere influir también en la tuya. Quiere darle un sentido a tu existencia. Quiere darte un llamado. Quiere que tú lo sigas y, como veíamos en el texto bíblico, seas un testigo de Él hasta lo último de la tierra. ¿Te animaría a conocer este producto? Yo encuentro que lo peor que puedes hacer es estar viviendo el día a día y levantándote sin ánimo o simplemente porque sonó la alarma, como lo decíamos el jueves. Lo impactante es vivir la vida de acuerdo a cómo Dios te está llamando a vivirla. Y eso es muy fácil. Incluso más fácil que darle like o ponerle un corazón en Instagram. Es escuchar su voz y decidir, tomar decisiones para poder seguirlo. Entonces quiero preguntarte, ¿quiénes están influyendo en tu vida hoy? Quizás estás pensando en, bueno, a veces son los más adolescentes, ¿no? En el modelo o en el, ¿cómo se llama esta? La marca favorita, la marca que utiliza tal influencer, ¿no? O quizás te está dejando influenciar por lo que todos te han dicho siempre, que no vas a llegar muy lejos, que tú, ¿cómo? Y eso ha generado en ti toda una situación depresiva en tu vida, porque todos te han dicho que en realidad no vales la pena. O por otro lado, estás afanado ahí en lograr todas esas cosas que te van a dar poder y estatus. ¿Quiénes están influyendo en tu vida hoy? Y por otro lado, ¿cuál te gustaría que fuera tu influencia en el mundo? Eso yo creo que también es importante. Pero aquí se aplica un poco este refrán, ¿no? Dime quién te influye y yo te diré cómo influirás tú a otros. Porque si tus influencers son las Kardashian, probablemente me imagino cómo vas a influir a otros. En los estereotipos de belleza, en los estereotipos de éxito, en los estereotipos de el trabajo bien hecho.
No sé si recuerda la historia de William Wilberforce. Él fue un inglés que luchó por abolir la esclavitud en Inglaterra. Él fue muy astuto, logró hacer esta abolición, pero justamente hubo gente que influyó en él, partiendo por Jesús obviamente, para lograr darle libertad a esos esclavos, que no hubiera más esclavitud en Inglaterra. ¿Cuál te gustaría que fuera tu influencia en el mundo? ¿Cómo puedes hacer una diferencia en el lugar donde estás? Finalmente, ¿cómo crees que Dios ha influido en tu vida? De pronto tú tienes una larga historia de cómo Dios te ha influido, pero de pronto puedes decir, no, Dios conmigo, Dios a mí ni me pesca. Pero mira, estás aquí, estás mirando por Facebook. Dios está interesado en ti. Recién cantábamos, yo te busco, pero Dios nos está buscando a nosotros también. Él quiere ser nuestro mayor influencer, porque realmente quiere cambiar nuestras vidas. Y hoy día quiero hacer un llamado especial para terminar ya con esta prédica. El primero es, obviamente, para los cristianos que estamos acá, quienes tenemos una relación, que somos fan, que somos seguidores, followers de Jesucristo. En este pasaje de Hechos 1, Jesús les dice, van a recibir poder para que sean mis testigos. Creo que esa es la mayor influencia que podemos hacer en la vida de una persona. Compartirles el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Puedes cambiar a una persona de salvación a perdición o de perdición a salvación. Puedes cambiar su vida realmente. Pero de pronto tú estás con muchos temores, es que no sé, es que tal vez, es que ¿cuál va a ser el momento propicio para hablar con esta persona? La Biblia dice, recibirán poder. ¿Lo creen? Entonces, quiero invitarte, si tú todavía tienes miedo o estás ahí quizás orando hace un tiempo y pidiéndole al Señor, Señor, dame un espacio para hablarle a el nombre que ustedes quieran, que pasen aquí adelante y que oremos por esa persona que tú tienes en mente para que el Señor te dé el poder para que seas testigo en el lugar donde estés. Insisto, no hay influencia más grande que puedes hacer en la vida de alguien que el hecho de hablarles de Jesucristo. Puede ser la influencia mayor y el cambio mayor de su vida. Y por otro lado, si tú estás aquí y simplemente estás mirando de lejos, no la iglesia, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Jesucristo. Y tú quieres que sea Él quien influencie tu vida, que sea Él quien haga este cambio en tu vida, que tú no vas a lograr por ti solo. Quiero invitarte también a que puedas pasar aquí adelante y que puedas orar. Hay personas que van a estar acompañándonos acá, porque la forma de seguir a Jesús es eso, diciéndole, Jesús, quiero seguirte, ayúdame. Más fácil que poner un like o un corazón. Pero es bueno que lo expreses, es bueno que lo compartas. Y por eso queremos también darte la oportunidad, si tú quieres tomar una decisión de decirle, Jesús, quiero ser influenciado por ti, quiero ser cambiado por ti, este es el momento también de que puedas pasar aquí adelante y puedas orar con alguien que te va a ayudar y te va a acompañar. ¿Está bien? Entonces, si necesitas poder para ser testigo, por favor, pasa y ven a orar con nosotros. Y si quieres conocer a Jesús también y ser influenciado por Él, pasa y también recibe su oración y su bendición. Voy a invitar a los músicos que pasen aquí adelante y vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde queremos agradecerte porque tú eres efectivamente el mayor influencer de todos los tiempos.
Has logrado influenciar cientos de millones de vidas. Y la influencia mayor, Señor, está al ver el amor que tú tienes hacia nosotros, al ver el amor que tú has demostrado a través de tu Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz para darnos una relación contigo. Señor, que tú puedas realmente influenciar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, ayudarnos a relacionarnos directamente contigo. Y por favor, Señor, quiero pedirte también por mis hermanos que necesitan poder del Espíritu Santo para ser testigos tuyos en el lugar donde están. Te pido que tú les entregues, los llenes de tu Espíritu para que ellos puedan tener la valentía, el poder, la alegría también de compartirte con otras personas. Que recuerden que esa puede ser la influencia más grande que hagan en las vidas de sus amigos, de su familia, incluso de sus enemigos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por cambiar nuestras vidas a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.